En este vídeo voy a explicar el concepto de momento de una fuerza y de momento angular. Empecemos definiendo lo que se llama momento de torsión de una fuerza o también se llama simplemente momento de una fuerza. Cuando yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, sobre una partícula, por ejemplo una pelota, pues hasta ahora siempre nosotros hemos estudiado pues, que la pelota se mueve cada vez más rápido o más lento, es decir, una fuerza provoca en un objeto muy pequeñito un cambio en la forma en que se mueve. Pero cuando se aplica esa fuerza a un objeto rígido, como por ejemplo una puerta, entonces el efecto que puede producir la fuerza es un cambio en la forma en que el objeto gira. O sea, le puede hacer que el objeto, si no gira, empiece a girar, o si ya está girando, aumente su velocidad de giro o disminuya su velocidad de giro. Por ejemplo, aquí se ve una llave inglesa. Imaginemos que la llave inglesa está aplicada a un objeto, es decir, aquí hay un tornillo, ¿no? Entonces, evidentemente, aplicando una fuerza sobre la llave inglesa, yo puedo hacer que la llave inglesa gire. El efecto de la fuerza sobre la llave inglesa depende fundamentalmente de la fuerza que yo aplico. Cuanto más fuerza aplique a la llave inglesa, más capacidad para hacer que la llave inglesa gire. Pero también influye mucho esta distancia, ¿eh? Porque todos sabemos que cuanto más lejos del tornillo aplique la fuerza, más giro produce la fuerza, ¿no? Y también, por supuesto, es muy importante la dirección. A nadie se le ocurre para hacer girar la llave inglesa empujar en esta dirección, ¿verdad? Bien, pues para tener en cuenta todo eso, definimos lo que se llama momento de una fuerza. El momento de torsión de una fuerza, o simplemente momento de una fuerza, depende de tres cosas. De cuánto vale la fuerza, el valor de la fuerza, lo que se llama el módulo. De la distancia desde la fuerza que aplicamos, imaginemos que esta fuerza, ¿no? Pues la distancia desde el punto donde se aplica la fuerza en el objeto sólido hasta el punto en torno al cual puede girar el objeto sólido. Distancia a la que se ejerce la fuerza respecto al centro de giro. Y por último, depende de la dirección de la fuerza. Concretamente, depende del ángulo que forma la fuerza con esta dirección, lo que se llama el ángulo φ. De esas tres cosas depende. Pues para definir todo eso, definimos lo que se llama el momento de la fuerza. El momento de la fuerza es producto de la distancia desde el centro de giro hasta donde se aplica la fuerza por el valor de la fuerza y por el seno del ángulo que forma la fuerza con la dirección desde el punto de aplicación al punto de giro. Lo que hemos visto antes era el módulo de la fuerza, pero la fuerza realmente es un vector. Un vector que se calcula con esta fórmula. Esto es lo que se llama un producto vectorial, que creo que aún no se ha visto en segundo de bachillerato. Lo veremos en unos pocos meses, lo veréis tanto en matemáticas como su aplicación en física. El tema es que el momento realmente es un vector que es perpendicular al plano que forman el punto en torno al cual gira el objeto y la fuerza. Aquí se ve el momento, pero aquí no lo vamos a hacer mucho caso. Lo importante que quiero que veáis es que el ángulo que aparecía en la ecuación anterior para calcular el módulo, ese ángulo φ, que se llama φ, la letra griega φ, es este, el ángulo que forma. Si yo cojo el punto en torno al cual gira y el punto en torno al cual se aplica la fuerza, que sería donde estuviera, o sea, el objeto rígido va a estar aquí, ¿no? Pues este es el ángulo φ. ¿Por qué estudiamos aquí en el tema de gravedad esto del momento? Pues porque cuando un objeto gira en torno a otro, en definitiva, cuando hay una fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza de atracción gravitatoria siempre va dirigida hacia el objeto que crea el campo. Y por tanto, esa fuerza es lo que se llama una fuerza, la vamos a llamar en general fuerzas centrales. Una fuerza central es cuya dirección pasa siempre por el mismo punto. En este caso, si me imagino un planeta girando en torno al Sol, la fuerza no importa dónde se encuentre el planeta, siempre pasa su dirección, pasa por el Sol. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque cuando yo ahora calculo el momento de la fuerza de atracción gravitatoria respecto al centro de giro, que es el Sol,
no importa que no sea un sólido rígido. O sea, cuando yo calculo el momento de la fuerza que actúa sobre la Tierra o sobre cualquier otro planeta respecto al Sol, cuando voy a calcular la fórmula con el módulo, R será la distancia del planeta al Sol, F es la fuerza de atracción gravitatoria, y cuando voy aquí, el ángulo que forma la fuerza, o sea, la dirección esta con esta fuerza es 180 grados. El ángulo phi sería este de aquí, que vale 180 grados. Y el seno del ángulo de 180 grados es 0. Por tanto, resulta de que el momento de la fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas alrededor es 0. Y eso va a tener una implicación en la siguiente propiedad que veamos. Bueno, ahora vamos a ver otra propiedad. Otra magnitud que nosotros vamos a definir para explicar cómo se mueven los objetos. Cuando un objeto se mueve, me imagino en línea recta, por ejemplo, nosotros para describir cómo se mueve utilizamos propiedades como la velocidad y tal. Pero una propiedad muy importante que vimos el año pasado es lo que se llama momento lineal o cantidad de movimiento. El momento lineal o cantidad de movimiento es simplemente el producto de la masa de un objeto por su velocidad. Muchas veces se calcula solamente el módulo. Multiplico la masa de un objeto por su velocidad y obtengo la cantidad de movimiento. Realmente una magnitud vectorial y por tanto la velocidad debería de ser el vector, no el módulo, ¿no? El momento lineal es una propiedad muy importante porque nos permite definir cómo se mueve una partícula. Tiene en cuenta tanto la velocidad a la que se mueve como su masa. Por ejemplo, un camión moviéndose a una velocidad de 80 km por hora tiene la misma velocidad que un coche moviéndose a la misma velocidad, 80 km por hora, pero su cantidad de movimiento no es igual, porque uno tiene más masa que otro. Bueno, cuando la partícula gira en torno a un punto, hay una forma mejor de describir cómo se mueve, que es lo que se va a llamar momento angular. Y vamos a definir a continuación. El momento angular de una partícula es, dice ahí, el momento de su vector cantidad, o sea, momento lineal, ¿no? Dice ahí, es el momento respecto a ese punto del vector, aquí me equivoco, momento lineal. O sea, simplemente es el producto vectorial de la distancia desde O hasta donde está nuestro objeto girando, multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento de ese objeto. A mí todavía no me interesa, este curso no me va a interesar exactamente el vector. Luego veremos un poco, digo la fórmula esta porque luego veremos un poquito al final algo del vector. Pero lo importante es que el módulo del momento angular es la distancia desde el centro de giro hasta donde está nuestra partícula girando, por la masa de esa partícula, por su velocidad, y por el seno del ángulo que forma de nuevo esta dirección con la velocidad que iría para allá. Simplemente con eso se puede calcular cuánto vale el momento angular de una partícula. De esta fórmula, bueno, el momento angular no hace falta que lo indique, tiene por símbolo una L, es un vector, por tanto tiene un vectorcito arriba. Si quiero calcular el módulo como antes, solamente pongo la L sin el simbolito de vector. El momento angular efectivamente es un vector, y es un vector perpendicular al plano en el que gira la partícula. Es decir, que el vector cantidad de movimiento y el vector R forman un plano. Pues bien, perpendicular a ese plano estaría el vector L. ¿De acuerdo? Bien, para recordar un poquito otra vez. Una partícula va a tener, cuando gira, tiene un momento angular, que olvidándome del vector en sí, es el producto de la distancia a la que gira del objeto, del centro de giro, por la masa del objeto que gira por su velocidad, por el seno de un ángulo. Por otra parte, si sobre esas partículas actúan fuerzas, las fuerzas ejercen lo que se llama un momento de torsión se llama también, ¿no? Que es la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta el centro de giro por la fuerza, por el seno del ángulo que forman la fuerza con esa distancia al centro. Lo importante es lo siguiente, que el momento de las fuerzas que actúan sobre un objeto va a hacer que se modifique el momento angular.
De manera que existe una relación entre el momento de las fuerzas que actúan sobre un objeto y su momento angular. Y esa relación es esta. El momento de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a lo que varía el momento angular de ese objeto con el tiempo. De manera que si el objeto sobre él actúan fuerzas que producen momento, pues entonces ese objeto va a girar de un modo diferente, va a ir cambiando su momento angular. Esto está en forma vectorial y aquí está en forma vectorial también, pero hemos indicado que el momento es el producto de R por F. Bueno, y aquí viene realmente lo importante de por qué estamos estudiando esto. Esta es la fórmula que nos relaciona cuánto vale el momento de las fuerzas que actúan sobre un objeto y la variación de su momento angular. Imaginemos que el momento de las fuerzas que actúan sobre un objeto valiera cero. Si el momento de las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero, eso quiere decir que esto también va a valer cero, ¿no? O sea, la variación del momento angular respecto al tiempo es cero. Eso significa que el numerador es cero, o sea que la variación del momento angular es cero. Si la variación de algo es cero, quiere decir que ese algo no varía. Luego eso implica que el momento angular es constante. Y eso es lo que dice el principio de conservación del momento angular. Si el momento de las fuerzas, momento de torsión también se llama así, el momento de torsión de las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, entonces esa partícula va a tener un momento angular que siempre va a valer igual, que va a ser constante. Y eso es particularmente importante en el movimiento de los planetas y de los satélites, en definitiva, cuando un objeto gira en torno a otro. Por eso lo estamos estudiando aquí en el campo gravitatorio. Hemos visto antes que todos los planetas se mueven bajo la acción de la fuerza gravitatoria, que era una fuerza, dijimos, central. Y por tanto, el momento angular, o sea, el momento de esa fuerza, el momento de torsión, era cero. Por tanto, el momento angular va a ser constante. Eso vamos a demostrarlo ahora. O sea, que un planeta girando alrededor del Sol o un satélite girando alrededor de un planeta o una estrella girando alrededor de otra estrella va a tener un momento angular constante, precisamente porque la fuerza que actúa sobre ese objeto es una fuerza cuyo momento es cero. Eso tiene una implicación, una derivada, digamos, y es que una vez que conocemos eso, permite explicar por qué se cumplen las leyes de Kepler, y en particular la primera y la segunda ley de Kepler. Aunque eso lo voy a poner ya en otro vídeo porque en este no me cabe.